Características del Olá. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los animales. Vallicra 1 habla de diferentes categorías de holocaustos. Tenemos un macho del ganado vacuno en el pasuk 3, una oveja o una cabra del rebaño en el 10, o una tórtola o palomino de las aves en el pasuk 14. Las ofrendas de estas tres categorías son de distintos tamaños dependiendo de varios factores. En primer lugar, conforme al aprecio que tiene el oferente y su capacidad, evidentemente. Y sabemos que nuestra capacidad, o sea, la prosperidad que podamos llegar a tener, se deriva de una vida de obediencia, ¿no es cierto? Porque eso es lo que Abba prospera. El tamaño del holocausto, entonces, dependía del aprecio que esta persona tuviera por el Padre, se conformaba a ese afecto que quería expresar. Tal vez apreciemos mucho la ofrenda, pero puede ser que no tengamos la capacidad de preparar una ofrenda grande, un novillo, ¿sí? Sino solamente una ofrenda pequeña, una tórtola, un palomino. Tal vez eso suele suceder cuando recién nacemos, nosotros si somos jóvenes, creyentes y tenemos mucho entusiasmo y queremos preparar elefantes si pudiéramos, y la verdad es que no estamos en la capacidad de preparar absolutamente nada. Esto por supuesto no significa que Mashiach como holocausto sea de diferentes tamaños, no tiene nada que ver. En sí mismo Mashiach es siempre igual, si no existe una cosa como un Mashiach grande, un Mashiach pequeño, ¿no es cierto?, un Mashiach mediano. No obstante, en términos de nuestra experiencia, el tamaño de Mashiach sí varía, pero eso es relativo a nuestra experiencia. Conforme a esa experiencia, Mashiach puede ser un holocausto pequeño o uno grande. Por ejemplo, conforme a la experiencia de Shaul, Mashiach era un holocausto grande, un novillo, eso cuando estuvo al final, porque en el principio él también no tenía tampoco una gran experiencia. Entonces él llegó a tener una gran experiencia de Mashiach y su holocausto fue mayor. En ese sentido es que varía, que se puede apreciar esta variación de tamaño, que de por sí es la más evidente porque es visible, ¿no es cierto?, entre las diferencias de estos animales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en sí mismo, Mashiach es el mismo, pero conforme a nuestra experiencia, lo que nosotros vivenciamos de él, puede ser de diferentes tamaños. En segundo lugar, es capaz de moverse y actuar según su propia voluntad. Todos los holocaustos eran animales vivos que eran capaces de moverse, ir y venir, ¿no es cierto? Y tenían su propia voluntad también, a pesar de que estuvieran esclavizados a sus amos, de cualquier manera, son animales que hacen las cosas por su cuenta. Esto indica que un holocausto tiene que ser algo que posea vida. Básicamente, ¿sí? Esto va más allá de necesitar sangre porque es un símbolo de que los hombres caídos, o sea, los hombres muertos, no pueden ofrecerse a sí mismos, ¿sí? Una persona muerta no puede ser obediente a Elohim. Acá tenemos por qué estos animales son todos animales pacíficos, son todos animales que son domesticables, justamente por eso trabajan para el hombre y que tienen, a pesar de la gran fuerza que pueda tener un toro, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen un carácter sumiso, justamente, ese es el símbolo que está aquí colocado, ¿no es cierto? Porque están representando a Mashiach en su oferta, en su ofrenda voluntaria. Él sí se ofreció voluntariamente, entendiendo todo lo demás. Estos animales no se ofrecieron voluntariamente, pero aún así se demuestra por el hecho de que no ejercen lucha al ser llevados al matadero. Eso era lo que estaban tratando de simbolizar el Padre. Entonces, una persona muerta no puede ser obediente a Elohim, solo una persona viva puede serlo. Sin embargo, para obedecer a Elohim se requiere que la persona se someta, no, y se sujete a la voluntad de Yahweh, ¿sí? Entonces, a fin de que Mashiach pudiera ser un holocausto para Elohim, él tenía que ser una persona viviente y con una voluntad también férrea, una firme voluntad, pero esa voluntad tenía que estar sujeta a la voluntad de Elohim también. La mejor manera de ser protegidos, entonces, evidentemente, es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de otro, ¿no es cierto? Esto se aplica especialmente a los jóvenes. La mejor manera en que un joven puede estar protegido es que tenga una voluntad subyugada, y eso lo vemos clarísimamente en el caso de hijos y padres, ¿no es cierto? Ya que la voluntad del Adón estaba sujeta a la voluntad de Elohim, él fue resguardado y protegido en su perfección, sin defecto alguno, y él pasó por toda la prueba. Pueden decir, pero él tuvo que morir.
eso era parte de la prueba, nada más. Nosotros lo podemos tomar como algo terrible y terminal, y sin embargo Yeshua fue resucitado, por lo tanto no fue ni tan terrible ni tan terminal, o sea, de hecho no era terminal, y lo que él obtuvo como premio fue muchísimo mayor de lo que había entregado. Entonces, una vida capaz de conducirse y actuar por su propia voluntad es una vida que se puede contaminar. Si a medida que la don Yeshua vivió y se movió por la tierra, él jamás tuvo defecto alguno. Porque su voluntad siempre estuvo sujeta a la voluntad de Elohim. Si tuviéramos esa perfección que Mashiach tiene, y hoy la tenemos solo en parcialidad, obviamente, estaríamos de esa manera también sin contaminarnos. La forma entonces para evitar al máximo la contaminación es estar sujetos a la voluntad del Padre en todas las cosas. Si Él lo desea, es nuestro deseo. Si Él no lo desea, tiene que dejar de ser nuestro deseo. En tercer lugar, tiene que ser capaz de derramar sangre, ¿no es cierto? Aunque el holocausto no tiene como finalidad redimir, hace expiación a favor de quien lo ofrece, dice en Vayikra 4, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda quemada para que sea aceptable en su favor en expiación por él. Por esta razón el holocausto tiene que ser una ofrenda de una vida poseedora de sangre, eso es básico, que pueda ser derramada, ¿no es cierto? Todo animal del ganado, rebaño, de las aves tiene esa sangre y por eso son aptos. La sangre es necesaria para obtener el perdón. Así que aquí vemos que tiene que ser un animal que tenga sangre, pero además tiene que tener características específicas de ser sumiso, no cualquier animal sirve. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice Ibrí 9. Tiene que ser fuerte y joven. El holocausto tenía que ser un animal bien firme, ¿no es cierto?, fuerte, para estar lleno de fuerza y frescura sin ninguna señal de debilidad o de vejez. En Vayikra 1 el macho representa fuerzas, ¿no es cierto?, y el hecho de que fuese joven representa lozanía, frescura. En un sentido espiritual, Mashiach era macho, lleno de fuerzas, y también era joven, estaba lleno de energía, ¿no es cierto? Él era fuerte y lozano, aunque Mashiach es longevo, porque es el anciano de día, ¿no es cierto?, nunca envejece, no tiene nada de joven en lo que nosotros nos imaginamos. Él siempre es fuerte y es siempre joven. En él no hay ni debilidad ni vejez. Tiene también que ser sin defecto, evidentemente, ¿no es cierto? Eso significa que no podía tener ninguna tacha, mancha, defecto, nada. Como holocausto, Mashiach no lo tiene. La sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice que Falef en el capítulo 1. Así que, y también dice en Ibrín, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. El segundo punto que vamos a tocar es el hecho de que el animal es ofrecido a la entrada de la tienda de reunión. Primer lugar, en el atrio del tabernáculo. Si el holocausto es ofrecido a la entrada de la tienda de la reunión, ¿sí? O sea, en el atrio del tabernáculo, y el atrio representa la tierra. Es aceptado delante de Elohim. El holocausto es ofrecido sobre el altar que está en el atrio, no está dentro, no nos olvidemos, era aceptado delante de Yahweh, es ofrecido delante de él. El altar representa el madero, ya sabemos, el madero en el que Mashiach se ofreció estaba en la tierra, pero él se ofreció delante de Elohim, él no se ofreció en la tierra, ¿no es cierto? Él se ofreció en la tierra y fue aceptado por Elohim y delante de él. En tercer lugar tenemos el otro punto, que es el oferente. Entonces ya tenemos el sacrificio, tenemos el lugar, ahora vamos a hablar del que ofrece el oferente. Lo primero que debe hacer es poner su mano sobre la ofrenda. Vayikra 1.4 dice, pondrá su mano sobre la ofrenda del holocausto, cuál será aceptado a favor suyo para hacer expiación por él. El oferente no solo tenía que traer la ofrenda, sino también colocar su mano sobre esta ofrenda. Según las escrituras, la imposición de manos siempre significa identificación, unión, no significa sustitución, ¿sí? Poner nuestras manos sobre la ofrenda significa que somos uno
con la ofrenda, que ella es uno como nosotros, no que yo me transformo en ella y ella se transforma en mí. No hay sustitución, hay identificación. Por lo tanto, la imposición de manos une a ambas partes, pero no las sustituye, ¿sí? Por eso los animales eran sustitutos parciales en su momento, ¿no es cierto? Eran imperfectos. Solo Yahshua realizó la sustitución plena. Y esa sustitución la sustitución plena y esa identificación continúa sucediendo en nuestro interior a la medida en que nos mezclamos con él. Al poner nuestras manos en Mashiach como nuestro holocausto, también somos unidos a él, pero esta vez la sustitución es completa. Nosotros entramos en él y llegamos a ser uno, y esa unión, esa identificación indica que todas nuestras debilidades, deficiencias, fallas, defectos son llevados por él y que todas sus virtudes llegan a ser nuestras. Ese es el intercambio que nosotros logramos al creer en Mashiach verdaderamente, y entonces nosotros recibimos a Mashiach en el nuevo hombre y entregamos nuestro viejo hombre para que sea clavado en el madero, ¿sí? Esto no es un intercambio, sino una unión, y es una mezcla. Tal vez nos percatemos de que no somos aptos y de que somos un caso perdido, si esta es nuestra verdadera condición. Pero cuando ponemos nuestras manos sobre Mashiach, nuestros defectos son llevados por él y sus cualidades, sus virtudes llegan a ser nuestras. Además, en un sentido espiritual, en virtud de esa unión, él se hace uno con nosotros y vive en nosotros y nosotros vivimos en él. Al vivir en nosotros, él repite en nosotros la vida que llevó en la tierra, esa vida de holocausto. Él fue un holocausto permanente. En nosotros mismos no podemos llevar esta clase de vida, no da, ¿sí? Pero él sí puede vivirla en nosotros, basta que se lo permitamos. Al poner nuestras manos sobre él, lo hacemos uno con nosotros, nos hacemos uno con él, ¿sí? Y de esta manera él repite en nosotros la misma vida que él llevó. Él puede hacerlo, él tiene el poder, basta que lo dejemos. La imposición de nuestras manos sobre Mashiach como holocausto no simplemente tiene que ver con una identificación, sino que también guarda relación con la expiación o propiciación. La palabra propiciación significa que se da solución a los problemas que nosotros tenemos con Elohim y que Elohim tiene con nosotros. Hay un conflicto acá y necesita haber una solución. Esa solución propicia que las partes se acerquen nuevamente. Poner nuestras manos sobre Mashiach no solamente nos hace uno con él, sino que también resuelve nuestros problemas, porque él no tiene problemas con Yahweh, Yahweh no tiene problemas con Yahshua. Por lo tanto, al estar nosotros en Yahshua, dejamos de tener esos problemas que teníamos con el Padre, ¿sí? Anteriormente teníamos problemas con Elohim y él tenía problemas con nosotros y no podíamos encontrarnos de forma alguna, por más que quisiera, él quisiera, porque nosotros no queríamos, pero él nos viene a buscar. Pero Mashiach hizo propiciación por nuestra situación ante Elohim, se ocupó de todos esos problemas. Ahora simplemente necesitamos poner nuestras manos sobre él. Una vez que ponemos nuestras manos sobre Mashiach, los problemas que existan entre Elohim y nosotros quedan resueltos, quedan absolutamente resueltos, porque el canal que nos une es Mashiach. Por lo tanto, la imposición de nuestras manos sobre el holocausto también tiene como finalidad la propiciación. Luego, el oferente degüella la ofrenda delante de Yahweh. Sí, dice en el Pasuk 5, lo degollará delante de Yahweh. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre y la rociarán sobre el altar y alrededor del mismo, el cual está a la entrada de la tienda de reunión. La ofrenda entonces será degollada para que la sangre fuera derramada y así de esa manera hubiera perdón. Y esa sangre era rociada en el altar y alrededor del mismo, sí, a fin de que Elohim aceptara la ofrenda incinerada sobre el altar. Luego tenía que desollar la ofrenda, decía en el Pasuk 6, tiene que ser desollada y cortada en trozos. Mashiach, que es nuestro holocausto, sufrió esta clase de maltrato, por supuesto, de manera espiritual. Él fue desollado y fue cortado en trozos. Esto simboliza la exposición de la carne. La piel es el vestido
de la carne, ¿no es cierto? Cuando el hombre cayó, percibió que estaba desnudo. En verdad lo que notó es que ya no tenía su cobertura de luz, o sea, no tenía el vestido que llevaba antes, esa cobertura de justicia y de pureza que tenía. Actualmente todos los hombres estamos desnudos, o sea, por más que nos vistamos, nos pongamos ropas, son todas ropas de higuera, ¿sí? Con excepción de quienes, los que hemos nacido de nuevo, obviamente, y hemos recibido el vestido de parte de Yahshua con esas vestiduras de lino que deberíamos usar más seguido, ¿no es cierto? Que son los actos de justicia de los Kadoshim realizados en su nuevo nombre, esos actos de justicia que el Padre preparó de antemano para que nosotros anduviéramos por ellos, o sea, que ese vestido es vestirnos de Yahshua, literalmente, no quiere decir, bueno, tengo que ponerme a hacer cosas buenas y me hago una lista con acciones positivas. No, no se trata de eso. Se trata de vestirnos de Yahshua y las buenas acciones son las que Yahshua va a hacer en nosotros, en esa mezcla. Justamente, ¿y qué vamos a hacer? Las cosas que Yahshua tiene en la cabeza, no las cosas que a nosotros se nos ocurren. No se trata de andar haciendo nada que Yahshua no nos indique, por muy bueno que pueda parecer y por muy bueno que pueda ser en sí mismo, ¿no es cierto? Pero sin Yahshua no nos sirve. Entonces, los hombres realmente que no han recibido a Yahshua, por el contrario, permanecen desnudos, y esa es la realidad de este planeta, por lo cual se hacen tapaderas de hojas de higuera, ¿sí? Que simbolizan las obra de justicia propia. Simbólicamente en el animal era desollado, el animal, perdón, era desollado para demostrar que su justicia propia no le era suficiente cobertura para su expiación. O sea, eso es sacarle esa vestimenta que lo estaba cubriendo porque ya no tenía cobertura. El ser desollado indica la entrega de Mashiach de su vestido, ¿sí? Que en su caso fueron una humanidad y justicia propia perfectas, porque en su caso, él vivió de forma perfecta. Entonces, esa carne estaba en perfectas condiciones, no tenía manchas. Él fue el único que pudo tener justicia propia en la carne, ¿sí? Y por eso fue el único capaz de hacer expiación por la humanidad. Para ser entregado en el madero como hombre y ser hecho pecado, debía quitarse su vestimenta de justicia, que en él, aun siendo en la carne, aun cuando estuvo viviendo en la carne, era perfecta, ¿sí? Él la entregó por su propia voluntad, y el ser cortado en trozos es también símbolo del quebrantamiento de esa carne. Mashiach estaba dispuesto sin reserva alguna a dejar que todo su ser fuese quebrantado. Como nuestro holocausto, Mashiach con toda su vida e historia fue cortado en trozos. Así que veamos todas estas acciones que él hizo para traernos la salvación y entendamos que cuando nosotros colocamos la mano sobre él, tenemos que estar absorbiendo esa forma de ser que él tuvo, porque nosotros también tenemos que estar dispuestos hasta el fin a ser quebrantados, desollados, cortados en trozos. Si Mashiach no fuese nuestro holocausto, nosotros tendríamos que sufrir la muerte nosotros mismos, ser desollados nosotros, o sea, despojados de nuestra falsa cobertura, esa cosa que dice que la ley de fuego quemará y arderá como paja y hojas, ¿no es cierto? Y también ser cortados en trozos. Tenemos que tener esto presente cada vez que ofrezcamos a Mashiach a Elohim como holocausto, y también debemos tener presente que él fue inmolado, despojado de su expresión externa y cortado en trozos, y esa expresión externa de la cual él se despojó para revestirse de pecado, porque él cargó con todos los pecados, era perfecta. Él no tenía por qué haber hecho eso. Todos estos sufrimientos eran necesarios para que Mashiach hiciera la voluntad de Elohim. Mashiach hizo la voluntad de Elohim al ir al madero para ser inmolado, desollado y cortado en trozos. Por eso, para traer a la realidad lo que simboliza poner nuestras manos sobre él, debemos identificarnos con él en ese sacrificar nuestra carne. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Gritamos, lloramos y pataleamos. Él se sacrificó en su perfección, y nosotros en esta porquería que tenemos nos quejamos y reclamamos, ¿sí? Nosotros debemos también cortar en pedazos nuestra carne, pasarla por la prueba del fuego, que la quemará por completo. Eso es lo que, sin que lo entendamos, estamos pidiendo todo el tiempo. Estamos todo el tiempo rogando, por favor, perfecciónanos. Bueno, hay que sacar esa cosa y quemarla.
Está muy simple. Estas son las pruebas de la justicia de Yahweh, esas obras que Él preparó de antemano y que debemos atravesar para cortar nuestra carne como Mashiach lo hizo primero. Por supuesto, esto no es para nuestra redención, que quede claro, porque acá no hay redención. ¿Sí? Eso ya lo cumplió Yeshua. Lo hacemos como parte del ejercicio al que se nos pide que nos sometamos y a fin de ser conformados a su imagen y semejanza. Esto forma parte de la santificación y no de la salvación. Si nos damos cuenta de que necesitamos a Mashiach como nuestro holocausto, vamos a sentir la necesidad de orar como es debido. La oración apropiada simplemente consiste en poner nuestras manos sobre el Adón. No debemos orar diciendo, Adón, ten misericordia de mí, haz esto por mí, haz esto por mí. No, esta clase de oración es muy objetiva, todavía tiene mucho de nuestro yo natural. Tenemos que poner nuestras manos sobre el Adón a fin de ofrecer una oración subjetiva. En esa oración necesitamos identificarnos con Él plenamente, identificarnos en la obra que Él realizó y estar dispuestos a someternos plenamente. Siempre que mediante la oración subjetiva ponemos nuestras manos en Mashiach, entonces el Ruach vivificante, que es Mashiach mismo, sobre quien pusimos nuestras manos, comenzará inmediatamente a moverse y operar dentro de nosotros para vivir en nosotros una vida que sea apta para el holocausto. Vamos a ir más a fondo en estos puntos en su momento. Hay más charlas acerca de este asunto.